Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Estamos juntos como familia. La verdad que son noches especiales, las noches de fogata de amor, en las cuales compartimos la palabra, compartimos adoración y creemos que Dios está obrando en cada corazón, en cada vida, de una manera plena, poderosa, como solamente Él sabe hacerlo. Así que te invito a cerrar tus lindos ojos en esta noche y que oremos juntos unos minutos a nuestro Dios. Querido Dios y Padre bueno, queremos adorarte a ti que vives, que reinas y que estás con nosotros como un poderoso gigante. Queremos abrir el corazón, ofrecerte la alabanza como un perfume agradable, como un olor que tiene una fragancia extraordinaria, Señor, para ti, solamente para ti. Que suba nuestra alabanza en este momento. Padre, nos unimos como iglesia, nos unimos como hijos tuyos, hijas tuyas, para adorar tu santo, poderoso y divino nombre. Señor, y te pedimos que derrames en esta noche tu unción, que comiences a tocar nuestros corazones. Señor, para que no sea solamente un momento más compartido a través de una pantalla, Señor, sino que sea un instante en el cual tu unción sobre nosotros establece bendición sobre nuestra vida. Oh Dios, derrama esa unción. Te lo pedimos creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguro tenés tu Biblia, seguro tenés también para tomar algún apunte allí de lo que estaremos compartiendo hoy. Seguro estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, quizás algún sobrino compartiendo con nosotros en esta noche de altar familiar, o quizás estás solo, estás sola. Bueno, quiero alentarte, quiero decirte que Dios está con vos como un poderoso gigante y que Él quiere hacer en tu vida algo extraordinario. Amén. Así que te invito allí a buscar en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Vamos a estar compartiendo juntos hoy. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Escuche, por favor, y lea conmigo. Y Samuel creció. Me gusta cómo establece esta palabra. Y Samuel creció. Recuerda que estamos hablando del crecimiento, ¿no? En estos cultos virtuales que estamos compartiendo juntos. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan, que es uno de los extremos del país, hasta Berseba, que es el otro extremo, este-oeste, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe?
quiero decirte en esta noche que si estás dedicado incondicionalmente al propósito de tu vida, vas a poder sostener la marcha. En otras palabras, para poder caminar hacia el propósito de tu vida, tenés que hacerlo de una manera plena. Total, no es me dedico un poco. Decirle al que tenés al lado, tu marido, tu mujer, tu hijo, para alcanzar el propósito de nuestra vida no es dedicarse un poco. Para poder sostener la marcha, tengo que estar dedicado incondicionalmente al propósito de mi vida. Voy a sostener entonces la marcha. Sin distraerme, sin distraerte vas a hacerlo. Y entonces, solo allí, afirmado y constante, alcanzarás tus objetivos. Esta es una anunciación poderosa. Esta es una declaración impresionante. Si yo me dedico al propósito incondicionalmente de mi vida, voy a sostener la marcha seguro. Voy a estar firme, voy a ser constante y voy a poder alcanzar los objetivos. Esto es lo que el apóstol Pablo les transmite, les enseña a los corintios en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstienen. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo lo que les explica a los corintios de una manera simple y hermosa es que un atleta dedicado incondicionalmente a obtener la corona en la carrera, la victoria en la carrera, se dedica incondicionalmente, se prepara incondicionalmente para alcanzar el propósito de su vida. Por eso pueden sostener la marcha. Por eso pueden alcanzar los objetivos. Un objetivo no lo alcanza una persona que anda a medias. Tócalo al de al lado, decirle a medias no. Es incondicionalmente. Es la única manera de sostener la marcha, es la única manera de alcanzar la victoria, es la única manera de coronar nuestra vida con aquello que soñamos, que Dios nos reveló, nos mostró, dedicados incondicionalmente a ello. Mire, siempre pasan cosas en los escenarios de la vida.
Pablo lo escribió. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Situación, escenario, siempre pasan cosas en los escenarios de la vida. Y cambian. No creo que pueda existir una persona que afirme lo contrario. A veces, o algunas veces cambia porque nosotros hacemos que cambien. No cuides tu familia, no des atención a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No prestes allí tu atención sobre tu casa. Y te lo puedo asegurar, el escenario de tu casa, las situaciones de tu casa van a ir cambiando, no como vos quisieras quizás, sino de una manera distinta. Por eso algunas veces los escenarios de la vida cambian porque nosotros hacemos que cambien. Otras veces cambian por culpa de factores externos. Esta pandemia es un ejemplo, nos ha cambiado el escenario. Ha sacudido los cimientos de vidas, de fe. Son circunstancias externas a nosotros, no las provocamos nosotros, pero han venido y han cambiado las circunstancias de nuestra vida. Y otras veces los escenarios cambian, porque Dios interviene haciendo un milagro sobrenatural. Esto le pasó a Pablo en el camino de Damasco. Dice que él era enemigo de todo aquel que se llamara cristiano, de todo aquel que siguiera el camino del Señor. Es más, mientras a Esteban lo apedreaban, le quitaban la vida, pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, de Saulo. Él iba allí, camino a encontrarse en una ciudad con gente del camino y encarcelarlos, entregarlos a la muerte. Él tenía todo calculado. Su vida estaba definida así, de esa manera. Sin embargo, el escenario para él cambió cuando Jesús se hizo presente. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y a partir de ese día, él vivió en otro escenario de vida. Porque Dios hizo un milagro. Y es cierto, los escenarios de nuestra vida cambian. A veces por culpa nuestra, porque nosotros lo hacemos cambiar. Otras veces por circunstancias externas. Y otras veces porque Dios hace milagros. Ojalá que Dios haga un milagro en tu vida. Que te cambie el escenario donde te estás moviendo. Y puedas ver de otra manera la gloria de Dios desatada sobre ti. Amén. Mire, así pasó con los tres muchachos, Sadrac, Mesad y Abednego. Ellos eran hombres importantes pese a su juventud dentro del reino caldeo. Pero el rey tuvo una tremenda idea. Se le ocurrió fabricar a través de algunos artesanos una estatua de oro gigante, preparar un campo en un lugar llamado Dura y llamar allí
a todos los principales gobernantes con él del reino, del imperio. Y entre ellos estaban estos tres muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, hombres importantes dentro del reino. Sin embargo, dice que cuando se encontraron todos allí, la orden fue: cuando suenen los instrumentos musicales, todos se postren de rodillas y adoren la estatua de oro del rey. Y ellos se negaron a postrarse delante de esa estatua de oro, levantada en el campo de Dura, un lugar adornado y lleno de invitados importantes, que habían llegado de todos los rincones del imperio. Por esto que ellos hicieron, el escenario de su vida cambió. Y ya no eran los que estaban en los asuntos de gobierno, ahora eran traidores por adorar a Dios y no adorar al rey. Su escenario cambió de habitantes del palacio a traidores en el horno de fuego. Pero bajo ese escenario tremendo, Dios se movió. Dios se movió. Escucha esta palabra, por favor. Dios se va a mover siempre. Siempre Dios se va a mover. Cuando por circunstancias externas vivimos situaciones difíciles, circunstancias difíciles, Dios se va a mover. Estos tres muchachos les cambió esta situación difícil, el escenario de su vida. Y de vivir en palacio terminaron en un horno de fuego. Pero Dios se movió. Decí conmigo: Dios se moverá en mi vida. Y por más circunstancias, decilo, y por más circunstancias, que por situaciones externas cambien el escenario de mi vida, Dios se va a mover para volverlo a cambiar y hacer que yo pueda salir en victoria para la gloria de su nombre. Haciendo el milagro Dios de que no se quemen. Dios se movió haciendo el milagro de que pasen por el fuego y no se quemen. Dios se movió, entonces este milagro le cambió la vida otra vez. Daniel 3:30 dice: entonces el rey, escuche esta palabra, engrandeció, disfrútela, engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia. Mire, las circunstancias pueden cambiar, los escenarios pueden cambiar, y en la carrera todo puede pasar. Pero si vos, como estos tres muchachos, estás dedicado incondicionalmente al propósito de tu vida, tu victoria está asegurada. Y aunque te hayan cambiado el escenario, factores externos, Dios actuará a tu favor. Te cambiará otra vez el escenario y te pondrá en un escenario mejor. A vos, tu casa y tu familia. Amén. Dios actuará a tu favor. Y en el fuego de la vida no te quemarás. Y no te quedarás tampoco. Y estarás cada día más cerca de la cima.
Yo puedo testificar de ello. Porque cuando asumí el reto de dedicar mi vida a cumplir incondicionalmente el propósito de Dios, Dios, por más que el diablo me cambió el escenario, por más que me equivoqué algunas veces y el escenario cambió por equivocaciones, Dios actuó a mi favor, volviéndolo a cambiar para llevarme a una victoria segura. Porque estaba dedicado, entregado completamente al propósito. Amén. Decir al de al lado, es así. ¿Sabe? Cuando yo era chico, subía a los árboles. ¿Cuántos de ustedes lo habrán hecho, no? Quizás, no sé, va. Pero yo cuando era chico subía a los árboles para sentir la emoción de estar alto, cada vez más alto. Hoy digo, hay un monte que lleva mi nombre. Hoy estoy subiendo un monte. Es el propósito de mi vida, alcanzar la cima del monte que lleva mi nombre. Mira, a mí siempre me gustaron, me atrajeron las alturas. Los árboles están como imantados para mí. Me gustan los lugares altos. Yo entiendo que no fuimos creados para andar arrastrados por el suelo. Somos personas a imagen de Dios, que podemos levantar los ojos, podemos ver alto, podemos tener sueños, podemos dedicarnos incondicionalmente a ellos y así cumplir un propósito y ganar la carrera. Primera de Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, está hablando de Ana, la mamá de Samuel, antes de quedar embarazada, porque no podía tener hijo por su esterilidad. Dice, fue al templo e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Samuel fue dedicado con un propósito, al cual Samuel también entendió, el cual también Samuel entendió y al cual se dedicó también él, incondicionalmente. Él sabía que nació por un milagro de Dios. Él sabía que había sido dedicado con un propósito de servir a Dios. Lo entendía y se dedicó incondicionalmente. Podemos decir, para el propósito de su vida, para el cual fue dedicado. Por eso Primera de Samuel 3:19 dice, Samuel creció. ¿En qué? En su dedicación. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el Señor no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Samuel era fiel profeta de Jehová. Estaba dedicado completamente, incondicionalmente al propósito de su vida. Por eso Dios cumplía siempre lo que le decía. No dejaba caer ninguna palabra.
Y amado, amada, se va a cumplir lo que el Señor dijo, porque estás dedicado incondicionalmente al propósito de tu vida. Si Él te dijo que serás cabeza y no cola y estás dedicado incondicionalmente al propósito de tu vida, serás cabeza. Si Él te dijo, te bendeciré y serás de bendición, si estás dedicado incondicionalmente al propósito de tu vida, serás bendecido y serás de bendición. Si el propósito de tu vida es ser médico, si el propósito de tu vida es ser maestra, comerciante y mucho más, serás bendecido y serás bendición, pero dedícate a hacerlo realidad incondicionalmente, no un poco nada más. Mientras estás dedicado incondicionalmente, los escenarios, las circunstancias van a cambiar, pero vos estás mentalizado, incondicionalmente dedicado a decir: yo voy a ser ese profesional, yo voy a tener ese comercio, yo voy a establecer esta empresa, este negocio, yo voy a ser un líder, un pastor, una pastora, un profeta, un apóstol. Dios me llamó, yo siento el llamado. Si yo me dedico incondicionalmente y no un poco nada más, te lo puedo asegurar, Dios, por más que cambien los escenarios de tu vida, Dios hará un milagro y los volverá a cambiar. Y los volverá a cambiar. Para que vos sigas firme, dedicado al propósito, hasta alcanzar la cima. Saben, quizás no se lo conté o quizás sí. Conozco personalmente a Luis Salinas, uno de los más virtuosos y extraordinarios guitarristas del mundo. Es más, en mi prehistoria musical, toqué con él cuando fui baterista. Prácticamente casi un año tocamos juntos, viajamos juntos a algunos lugares. Si ustedes lo hubieran visto practicar la guitarra, ensayar, los dedos de su mano izquierda, la que recorre el diapasón, parecían tener alas literalmente. Yo lo admiraba. Las puntas de sus dedos mostraban las horas y horas que él le dedicaba a lo que era el propósito de su vida. Tocar la guitarra cada día mejor. Cuando yo lo conocí, él tenía 19 años y yo 20. Él no era muy conocido o casi nada conocido. Pero hoy lo aplauden en los escenarios del mundo. Es que él estuvo y seguramente hoy estará dedicado incondicionalmente al propósito de su vida. Lo que habrá vivido, las circunstancias, cómo habrán cambiado los escenarios de su vida. Pero el solo hecho de estar determinado, dedicado incondicionalmente a ser cada día un mejor guitarrista, es lo que lo llevó a los escenarios del mundo. Aleluya. Por eso Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que se dedica incondicionalmente al propósito de su vida, de todo lo demás se abstiene. Decirle al de al lado: unos duermen hasta las 12 y otros se levantan temprano. Unos estudian hasta la madrugada y otros
miran YouTube hasta la madrugada. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En otras palabras, los que se dedican incondicionalmente al propósito de su vida son los que lo logran, son los que llegan y son los que en los que Dios hace milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Amén. ¿Se entiende? Quiero que usted me entienda, porque yo quiero que usted llegue alto. Quiero que su familia se desarrolle en plenitud. Es mi deseo ferviente que usted pueda alcanzar aquello para lo cual Dios le alcanzó un día, para lo cual lo conoció un día y fue salvo. Como predicaba hace unos años, Dios, cuando te alcanzó, te puso un sueño en el corazón. Te puso un propósito en el corazón. Por lo menos, a mí me pasó así. Tenés que dedicarte por completo, incondicionalmente. Y por más que las circunstancias cambien, Dios volverá a cambiarlas con milagros para vos. Hasta que alcances el objetivo y llegues donde tenés que llegar. Les conté hace un minuto, me gustaba o me costaba o me gustaba mucho subir a los árboles. Una vez lo recuerdo todavía por el dolor. Hay cosas que te duelen y las recordás toda la vida. Todavía recuerdo el árbol donde estaba, la rama, el tamaño de donde me agarré. Una vez subiendo un árbol se quebró una rama a más de 2 metros de altura cuando estaba subiendo al árbol. Y como parecía un mono agarrado con la cabeza para el suelo, caí dando la espalda contra el piso duro. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Un golpe seco. Mi amigo que estaba conmigo sintió el puff. Mire, quedé mirando al cielo. No me animó a moverme, los ojos se me llenaban de lágrimas y de dolor. Pero como soy una persona aguerrida, decía, no puede ser, ¿cómo me caí? Y quería invadirme el temor y entonces creí que nunca volvería a subir a algún árbol. Pero sabe usted, volví a subir. Pero volví a subir esta vez a un eucalipto gigante. A mis ojos de niño de 8 o 9 años, un eucalipto gigante que estaba allí enfrente, un poco más de 50 metros de mi casa. Un tronco que era como de 1,5 metros o 2 metros el tronco y se elevaba en las alturas. Y yo ahí me agarré como uñas y dientes ahí, no sé, y comencé a subir. Qué adrenalina, hermano. Qué emocionante fue para mí. Cuando iba cada vez más alto, más alto. Hasta que llegué a una altura donde no podía ir más porque las ramas ya eran débiles. El corazón parece que me salía del pecho. Y desde esa altura tremenda para mí un viento raro, desconocido, movía las ramas. Y la rama donde yo apoyaba mis pies también se movía. ¿Sabe el hombre que soy hoy? Quiere subir una montaña. El hombre que soy hoy está subiendo un monte que lleva su nombre.
Y como cuando era un niño de 8 o 9 años, también me caí algunas veces. Fue doloroso, muy doloroso. No le voy a decir que no, pero no dejé de querer subir. Me levanté como aquella vez de niño y lo volví a intentar otra vez y otra vez y otra vez. Porque estoy dedicado a ser cima. Yo estoy dedicado incondicionalmente a cumplir el propósito de mi vida y a obtener el premio, a levantar en alto su corona. Y sé que con la bendición del Padre finalmente lo lograré. Puedo sentir como en ese eucalipto gigante de allí, bien alto, donde el viento sopla y movía las ramas desesperadamente. Puedo sentir desde la altura del que estoy la adrenalina de los momentos de gloria. Y también veo distinto desde esta altura en que estoy. Veo mi iglesia no como la ven algunos, yo la veo distinta. Veo mi gente, veo mi ciudad y veo mi nación. Y la puedo ver como solo la puede ver el que está subiendo alto una montaña. Pero sé que todavía falta más. Pero yo quiero más. Quiero mucho más. ¿Es soberbia? ¿Es orgullo? ¿Es vanagloria querer ganar el premio? ¿O es solamente creer que podemos andar en cosas mayores para la gloria y la honra de su nombre? ¡Aleluya! Una vez vino un amigo, un pastor amigo, a conocer la iglesia que pastoreo. Vio la gente, vio el salón, el templo. Y dice, qué grande que es, Enrique, aunque no es tan grande. Y yo le digo, y vamos a agrandar, vamos a crecer. Pará, dice, no te conformás nunca. No, quiero subir alto. Quiero sentir el viento de la altura. Quiero todavía sentir la adrenalina de que algo se me mueve bajo de los pies. Y quiero desde esa altura y desde esa locura espiritual, esa adrenalina espiritual, ver mi ciudad, mi gente, mi nación transformada. Alcanzando objetivos, cumpliendo propósitos. Jesús lo enseñó. Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, decirle al de al lado, vos y yo. El que en mí cree, nosotros, decir nosotros en esta casa. El que en mí cree, nosotros en GALPS. No dice el que tiene más dinero, el que tiene mejores cosas, el que es esto o aquello. Dice el que en mí cree. Las obras que yo hago, y mire que Jesús hacía cosas grandes. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién las hará? ¿Quién las hará? Vamos, lea la palabra, amigo, amiga. ¿Quién las hará? ¿Cómo empieza el versículo? El que en mí cree. Aplauda al Señor en su casa. Ah. Usted las tiene que hacer. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre.
Bendito sea tu nombre. Así que no sé ustedes, pero yo voy a subir hasta el final. Dedicado incondicionalmente al propósito de mi vida, que es subir y subir la montaña hasta llegar a la cima. Decirle al de al lado, yo voy por el premio mayor. Como Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Diga conmigo, sigo subiendo. Es grande el eucalipto, decirle. Es grande la montaña, pero sigo subiendo. Uy, me tropecé, me caí, las rodillas se me pegaron, pero sigo subiendo. Uy, qué dolor, pero sigo subiendo. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Estoy ahí dedicado por completo al propósito de mi vida, prosigo a la meta. Y lo dice Pablo de esta manera, al premio. Porque hay un premio, hermanos, es mentira del diablo que no hay premio. Hay un premio, lo enseñó el apóstol Pablo. Hay un premio para aquellos que alcanzan de una manera como la estamos hablando esta noche, dedicados incondicionalmente, alcanzan a avanzar y cumplir el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ellos tienen premio. Yo sigo subiendo, quiero el premio. Decirle al de al lado, quiero el premio. Quiero el premio. Quiero el premio. Aleluya. Mire, yo digo como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, esta palabra por lo demás es impresionante. Por lo demás. ¿Qué será lo demás? Las luchas, las pruebas, los conflictos, las caídas, los tropezones. Los cambios de escenario, los cambios de circunstancias. Por lo demás, igual dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso en esta noche, familia, escúchame bien, por favor. No puede haber familias sin propósitos. Te lo vuelvo a repetir, no puede haber familias sin propósito. Tenés que tener un propósito para educar a tus hijos. Tenés que tener un propósito con tu matrimonio. Tenés que tener un propósito con tu casa. Y tenés que entregarte, tenés que allí meterte de lleno en el cumplimiento de ese propósito. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sea difícil. Dios cambiará los escenarios malos, los transformará para su gloria. Y vos vas a ser cada día mejor y estarás más cerca de la cima del monte que lleva tu nombre. Propósito. Propósito es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Yo te propongo que te propongas algo. Que te propongas algo en el Señor. En oración. Decirle, Señor, revélame el propósito de mi vida. Para yo poder allí dedicarme por completo a ese cumplimiento. Y sé que tú me ayudarás. Padre, en esta noche, tu unción está en este lugar. Bendigo cada familia que nos está viendo y escuchando. Sé que hay algunos
chicos, chicas, que tienen propósitos grandes para ellos. Me viene a la mente Ezequiel. Le hablé con Mauro por teléfono en la mañana, Señor, que hace días está estudiando para rendir su examen de ingreso en la universidad. Propósitos grandes, Señor. Oh Dios, que se anime a subir, por más que se haya caído una vez, que se anime hoy otra vez a subir, a intentar llegar a la cima, a ese lugar donde el viento es fuerte, donde el corazón late a 1000, donde se cumplen las cosas. Mira los que tienen propósito. Mira, Señor, la vida de Camila, que está en la universidad. Bendícela. Mira la vida de Paula. Derrama tu gracia sobre ella. Mira los propósitos de nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestros muchachos. En el área que sea, Señor. En esta noche reciban esta palabra. Incondicionalmente dedicados a ellos lo lograrán. Mira los propósitos de los esposos. Quizás de mejorar su economía, tener un nuevo trabajo. Señor, hablar en este tiempo de estas cosas parece una locura, pero tú cambiarás nuestro escenario. Ya estamos creyéndolo. Que este escenario de pandemia cambiará y vendrán escenarios nuevos en los cuales negocios se podrán realizar, en los cuales se podrá intentar nuevos caminos. Señor, bendice esos propósitos de las familias. Bendice, bendice, bendice en esta noche nuestros hogares. Y bendícenos a nosotros también, Señor. Que como familia aquí tenemos propósitos claros, concretos y definidos, por los cuales luchamos, nos levantamos y subimos la montaña. Oh Dios, creemos que tú lo harás, por eso te adoramos, te bendecimos, oh Dios, te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hacenos llegar allí, ahora, poné los propósitos que tengas. Si tenés propósitos de estudiar, propósitos de una carrera, propósito de un negocio, propósito de establecer un emprendimiento nuevo, propósitos de agrandar tu casa, propósitos de distintos que tengan, hacénoslos llegar allí, ponelos en nuestra página, allí como un comentario. Queremos enterarnos para orar por ellos, para bendecirte en ellos y puedas alcanzarlos. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice. Y Dios te va a bendecir si oramos todos juntos por tus propósitos. No los conocemos mucho, hay gente que no cuenta nada. Es como dicen algunos, mejor no cuento, a ver si no sale. Y después quedó mal porque no lo pude lograr. No, eso es diabólico, satánico. Si vos lo confesás, es un acto de fe. Dios toma esa palabra, esa confesión, y te puedo asegurar que las cosas comienzan a ser distintas. Por eso declaralo, escribilo, anotalo. Creo que nosotros como célula hay algunos que tienen el libro de sueños, ¿no? Es el libro de sueños, anotaron en tu libro de sueños. Esos propósitos, vas a ver qué lindo que son. Y verlos cada día, ¿viste? Y ponerlas allí cuando te arrodillás a orar, o cuando tenés tu devocional familiar, o cuando tenés tu devocional personal, poner la mano sobre ese libro de sueños y ahí orar con fuerza, con ganas, Señor, para que ese Dios bendiga tu vida. Y ponerte la pila, ponerle ganas a la cosa. Y vas a ver que Dios está con vos y cosas más grandes vas a alcanzar de las que sueña tu alma. No lo hagas por nadie, hacelo por vos. No lo hagas por nadie, porque la fuerza no está en hacerlo por alguien. Yo
Me acuerdo hace muchos años cuando estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, quería cambiar mi vida, quería darle un vuelco a mi vida. Le decía, Señor, por mi hermano, por mi mamá, voy a cambiar, pero no cambiaba nada, no encontraba fuerza. Pero cuando Dios vino a mi corazón, allí Él me dio la fortaleza. Hacelo por vos, Dios te va a dar la fortaleza para alcanzar ese propósito al cual estás incondicionalmente entregado. Y vas a ver qué lindo cuando se empiezan a cumplir las cosas. Así que te invito a tener tu libro de sueños. Yo no sé cuántos lo tienen, sé que algunas células lo están llevando adelante, pero hablalo con tu líder, háblenlo, compártanlo y vas a ver qué bendición. Amén. Así que no te olvides también de seguirnos en las redes, allí, LPS, YouTube, en Facebook y también en LPS Jóvenes. Seguí los jóvenes, que está mortal, está buenísimo lo que están compartiendo. Acá me dicen los pastores, Matías, que está a las 8 el vivo. Amén. En Instagram, van a ver, leer o compartir cómo vencer los temores. Mire qué tema. Esos son los jóvenes de GA, LPS. Temas profundos y poderosos para el Señor. Así que mañana no te olvides, LPS Jóvenes, allí tu Instagram, el Instagram de los jóvenes, para compartir junto con el pastor Matías, con la pastora Karen, con Belén, y vas a ver qué bendición, y con todos los jóvenes de la iglesia. Te mandamos saludos, no te olvides que te amamos y que estamos orando por tu vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.